Padre, te damos gracias por darnos este tiempo, por permitirnos adorarte, alabarte, Señor. Y te rogamos que nos ayudes y siempre traer a la memoria que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, que tú nos amas con un amor que no cambia, Dios, que todos los días tiene la misma intensidad. Y te damos gracias por eso, Señor. Así que oramos, Padre. Y rogamos por todos aquellos, Padre, que de alguna manera están bajando la guardia en este tiempo para que tú los ayudes, los levantes, Señor, y ellos puedan sentir tu presencia, Señor. Así también nosotros, Dios, oramos para que tu Santo Espíritu pueda moverse en medio de nosotros, Señor. Te oro por mí, Padre, para que tú me ayudes a exponer, Señor, todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el libro de Lucas es el libro que estamos mirando. Hemos estado viendo cómo se dan ciertas cosas y cómo el compromiso de alguna manera que tiene Dios para con nosotros los seres humanos al hacer esto, al mandar a su Hijo a nacer de la forma en que Él nació. Lo decíamos la semana anterior, seguramente muchos de nosotros y particularmente a lo mejor muchos de los niños más jóvenes han nacido en mejor ocasión o en mejor situación que Cristo Jesús. Leíamos y decíamos que, bueno, en mi época en realidad nuestros hijos no estaban las famosas palabras con PAC, no sé cómo se llaman, que donde las personas pueden ir y tener sus bebés en clínicas. Aquí hay muchos de los que han nacido en clínicas. Nuestros hijos nacieron en los hospitales públicos, con todo lo que eso significaba, y está bien, pero Cristo ni siquiera en un hospital público alcanzó espacio. No había lugar para Él en ningún lugar. Entonces, es tremendo porque de alguna manera es como cuando uno lee la Escritura y puede decir con certeza que lo que Dios dice es verdad, porque Él se ha comprometido con nosotros al punto de no ser un Dios distante, un Dios que, porque es Dios, porque muchas podríamos pensar, bueno, Él es Dios omnisciente, omnipotente, Él lo sabe todo. Pero en el caso de Jesús, lo que Él hizo era que Jesús sintiera como nosotros, viviera como nosotros. Por algo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, en el cual podemos hallar el oportuno socorro. Entonces, cuando nos acercamos a Cristo, nos acercamos a un Dios que vivió en esta tierra, que se encarnó, y tal como dice Pablo a los colosenses, Él es la imagen de Dios. Si queremos ver a Dios, simplemente tenemos que mirar a Jesús. Y Jesús nos va a mostrar cómo es Dios. Este capítulo 2, que ya hemos visto algunas cosas de eso, es un capítulo tremendamente interesante, porque tal como nos mencionábamos aquí, Dios ha sido tan particular con las personas a las cuales se ha manifestado. No había lugar para Cristo, no había lugar para su madre, para su padre. Yo no sé cómo habrá sido la situación de José en realidad. José luego desaparece de la historia, pero lo que sabemos de José es que él amaba a su mujer. Y la amaba de una manera increíble, la amaba tanto que hizo lo que todos sabemos. Y algunos sugieren que realmente él no tenía la obligación de subir con su mujer a cumplir el censo. Él podría haber subido solo. Pero obviamente el estado en que estaba María no lo quería hacer. Ahora también es bien significativo lo que acontece aquí. ¿Por qué? Porque la cantidad de kilómetros que anduvieron y que ella anduvo arriba de un animal no era poco. Una mujer en este estado no era poco. Entonces había una unidad en ellos tan tremendo. Y seguramente José, imagino yo, dándome ese privilegio de predicador que puedo sugerir, no puedo decir que sean las cosas así, seguramente hubo un momento en que a lo mejor se sintió solo, se sintió triste, se sintió, no sé, de una manera abandonado, a lo mejor por Dios, en el sentido de por qué está viviendo eso su mujer, si se supone que ella viene a dar a luz al Salvador del mundo. Eso es lo que se le ha dicho a él, es lo que se le ha dicho a ella.
Pero lo tremendo de esto es cómo Dios se promueve y se provoca y atrae personas hacia Él y hacia ellos para que de alguna manera traigan regocijo al corazón de ellos. Porque lo que está ocurriendo, reitero, no es algo menor aquí, esta situación que miramos y que lamentablemente algunos simplemente lo celebran en Navidad, y Navidad ni siquiera es la fecha en la cual nació nuestro Señor Jesús. Esta es la cosa más importante que está ocurriendo en el mundo. No había, digamos, en el mundo no ha habido nada más importante que esto, aparte de cuando Dios creó el mundo, aparte de cuando Dios le dio la promesa a Adán y a Eva, ¿no es cierto?, lo que iba a hacer con respecto a este Cristo. No hay nada, no hay ninguna reunión, no hay ningún G8, G7, ni que se reúnan, no hay nada, nada que sea más importante que esto. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse que hasta este punto los hombres, la forma en que se podían relacionar con Dios era como Él lo había enseñado en el Antiguo Testamento, pero los hombres tenían que sacrificar animales, y los animales, sin lugar a dudas, no eran capaces de poder hacer por ellos lo que iba a hacer Jesucristo, porque el animal cubría el pecado, pero Jesús, ¿a qué venía? A quitar el pecado. Entonces, por eso yo reitero, y lo dije la semana pasada y la anterior seguramente, dice el verso 8, vamos a ir moviéndonos rápidamente porque hay hartas cosas aquí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Yo no dije este grupo de personas, es el grupo de personas menos esperado para esto. Muchos de nosotros pensamos y hablamos de pastores, pero la gran mayoría de los comentaristas hacen referencia a que estos eran cuatreros, que eran personas que no tenían un buen vivir, que no eran personas que a lo mejor tenían un buen testimonio. Yo lo decía, y eso es lo tremendo de Dios, porque Dios dice que Él ha venido a salvar a los pecadores, no ha venido a salvar a los santos. Porque hay personas que se creen santas y justas. Él vino a salvar a los pecadores. Y vemos a veces la densidad o la profundidad de algunos de ellos, como el apóstol Pablo, que era un hombre que asesinó o permitió que asesinaran a muchas personas en su trayecto hacia encontrarse con Jesucristo. Entonces estas personas estaban aquí. Y no solo esto, sino que estas personas tienen un privilegio que no es menor. Algunos dicen que estas personas vieron una teofanía, otros dicen que es una cristofanía, que es Cristo. Ahora no hay que olvidarse que Cristo, hay cosas que no puede explicar y no las puede entender. Pero la Biblia, y Jesús mismo se lo dijo a la gente cuando le dijo, he aquí, yo antes que Abraham fuese, yo era. Entonces, y se le presentó un ángel del Señor, y no solo un ángel del Señor, sino que la gloria del Señor los rodeó y los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Alguien decía que esto... Yo no sé si usted se acordará, pero antiguamente a los bebés los amarraban. Y los amarraban de tal manera para que, ¿se acuerdan el porqué o no? Para que los niños no nacieran... Y dicen que eso es lo que hicieron con Cristo aquí, que algo le pusieron a la tela y lo amarraron de tal manera para que a lo mejor sus piernitas no fueran... Entonces, viendo esas cosas, vuelvo a reiterar en cuanto a lo humano, en cuanto a cómo Dios realmente se mete en todo lo que es del hombre en realidad y vive esas cosas. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Saben? No es la primera vez que va a suceder esto. Son varias las ocasiones en donde van a suceder esto con respecto a los ángeles. ¿Por qué? Cuando uno va al libro de Job, se acordarán algunos, en el libro de Job dice textualmente, parafraseando un poco, que cuando Dios hizo el mundo, las estrellas le alababan.
Cuando uno busca la palabra estrella y va al Nuevo Testamento y va al libro de Apocalipsis y dice que 1/3 de las estrellas le seguían a Satanás, ¿está hablando de qué? De los ángeles. Entonces los ángeles de alguna manera han estado en la creación, ahora están en este momento que vuelvo a reiterar que es el momento más importante. Y están dando gloria y están alabando al Señor. Entonces dice el 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. El viaje que ellos hicieron no fue un viaje menor. Un viaje enorme desde el cielo mismo, del tercer cielo, para estar en esta situación y estos hombres ver aquello. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Yo lo dije en su momento también la semana pasada con respecto a esto. Creo que cuando tú tienes una comunión real, genuina con Dios, cuando tú vives un poco en esa sensación, vamos a llamarlo sensación, porque es lo que la Biblia enseña y es lo que hemos dicho cuando hemos aprendido acerca de que el Señor está cerca, que Dios siempre ha querido que todas sus generaciones, a pesar de que nosotros somos una generación totalmente diferente a otras, porque nosotros sí hemos visto el cumplimiento de la profecía al punto de que lo que dice el libro de Daniel, que cuando sea el último tiempo la ciencia aumentará más y más. Nosotros somos esa generación. Nosotros somos la generación, yo creo que va a venir Jesús y como dice nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojo. Pero Dios siempre ha querido que a pesar de que no era el tiempo en que Él fuese a venir, siempre ha querido que en el corazón de las personas esté eso. Por eso el apóstol Pablo, él hace referencia en 2 de Corintios 5 y en otros textos que él esperaba el rapto de la iglesia. Él quería irse con el Señor. Sabemos que no fue así. A él lo asesinaron, le cortaron la cabeza, pero él terminó su carrera de buena manera diciendo, bueno, ahora me espera la corona de justicia. Pero sí el Señor quería eso. ¿Y el por qué? Porque de alguna manera cuando tú y yo estamos en esa sensación, voy a volver a poner la misma palabra, dice que esas cosas te ayudan a ti para separarte. Primera de Juan 3 dice que amados, ahora somos hijos de Dios. No sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos con seguridad que seremos semejantes a Él, a Jesús resucitado. Y que tenemos declaraciones de qué es lo que ocurrió, que comió. Ahí hay una serie de cosas que ocurren, pero entonces dice, y terminando Juan dice allí, y el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Si nosotros viviéramos en esa conciencia, lo voy a poner así ahora, de saber que en 5 minutos más, en 10 minutos más puede venir Jesús. Eso nos ayuda a vivir de una manera diferente. Entonces, aquí estos hombres han tenido el privilegio, ¿no es cierto?, de no solo, y piensen que ni siquiera todavía, dice que al verlo, dice, pero ellos vinieron movidos por los ángeles, por el ángel, ¿no es cierto? Dice, y al verlo, el verso 17, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Vuelvo a reiterar, los pastores no tenían buen testimonio. Esto es como la mujer samaritana. La mujer samaritana iba a buscar agua a una hora que no quería encontrarse con las demás mujeres. Lamentablemente, las mujeres tienen problemas de repente de fijarse, de murmurar. Entonces ella no quería encontrarse. ¿Por qué? Porque ella no tenía una buena vida. Era una mujer que había tenido 5 maridos y el marido de ahora no era su marido. Pero aún esa vida, y esto es lo interesante, aún esa vida que ella llevaba, no la inhabilitaba para ir al cielo. Eso es lo que uno tiene que entender. Aquí no hay nadie inhabilitado para ir al cielo, ninguna persona. Podemos encontrar allá afuera a la persona en las peores condiciones y él no está inhabilitado para ir al cielo.
Porque lo único que se le va a requerir a él, y piensen en alguien muy simple, al cual el mundo le dijo, tú no eres digno de vivir en este mundo. ¿Se acuerdan de quién, no? Del hombre que estaba a la diestra de Jesús en la cruz. Esos dos hombres, el Imperio Romano los condenó a muerte porque ellos consideran que ellos no debían vivir en este mundo, era imposible, eran tan perversos, tan malos. Pero uno de ellos le dijo a Jesús, acuérdate de mí. ¿Y Jesús qué le dijo? Hoy estarás conmigo. Entonces, de eso se trata esto. Y aquí esto es lo alucinante. Estos pastores a lo mejor tenían mal testimonio, como la mujer samaritana, a lo mejor tenía mal testimonio, pero habían visto, algo sucedió en ellos, que lo que hablaban era tan convincente, era tan potente, que la gente no tenía más que creerle. Acuérdense que la Biblia dice que la mujer samaritana, la gente creyó no solo por la palabra de ella, sino por la palabra de ¿quién? Después ella los llevó a Jesús. Ella tenía cuestionamientos, también le cuestionó a Jesús, le dijo, ¿sabe qué? Yo estoy confundida. Ustedes dicen que hay que adorar allá, los míos dicen que hay que adorar aquí. Y él le dijo, ¿qué? Es necesario adorar en espíritu y en verdad. Entonces, de aquí estas personas, dice, y se maravillaban y le decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando uno lo escucha cantar, o cuando yo canto, al menos en lo personal, yo canto porque soy un agradecido de Dios. Porque yo no tengo nada más que darle gracias a Dios. Nada, yo traigo a la memoria, algunas veces lo digo, lo que hice. Y es tremendo. Yo digo, aún con toda esa misericordia, Él me recibió. Entonces estas personas también, ellos ya no sé si habrían, imagino que no volvieron a su, no imagino, creo que no volvieron a su antigua vida, porque dice la Biblia que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Así que no sé dónde habrán ido a trabajar, qué habrán hecho, o se enderezaron, no lo sé. Fueron a devolver a lo mejor los animales que se habían robado, no lo sé. Pero lo que sí sé, que cuando Dios toca los corazones, eso sucede. Acuérdense de una persona pequeñita. Venía Jesús y era tan chico que no le podía ver. Y él dijo, yo quiero verlo. Y subió, ¿qué? A un árbol a mirar a Jesús. Y Jesús le dijo, Zaqueo, bájate, que voy a tu casa. Y él que le dijo, Señor, si he hecho algo, porque de eso se trata esto. Se trata de enmendar, se trata también de pedir disculpas, de pedir perdón, de reconocer nuestros errores, nuestras faltas, ante Dios y a veces también ante las personas. Es muy importante eso. Entonces, alababan a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿Por qué 8 días? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 7? Dicen los médicos, y esto es algo increíble, que este día es el día especial para circuncidar a un niño porque de alguna manera es el día como que tienen más capacidad para sanar, pongámoslo de esa manera. Eso dice, búsquelo usted, se va a sorprender. Ahora, Dios sabe, Él nos hizo, por esos 8 días, textual, dicen los médicos. Entonces, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Yo lo dije, que es genial no estar discutiendo sobre qué nombre le va a poner a tu hijo. Ya ellos no tuvieron ese problema. Cuando se cumplieron los días de la purificación, 40 días, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Lo dijimos con relación a la situación que le tocó vivir al Señor Jesucristo. Ellos como familia eran pobres. Ellos no eran ricos. Por eso están ofreciendo 2 tórtolas, porque era la alternativa para los pobres. Yo lo dije la semana pasada, algunos sugieren de que en realidad no eran tan pobres, que no vivían en la extrema pobreza y que lo que pasó es que José gastó mucha plata en ir a Nazaret, de Nazaret a Belén, de Belén a Nazaret, de Nazaret a Jerusalén. Yo no creo eso. Yo creo realmente lo que la Escritura enseña.
¿Por qué? Porque cuando uno empieza a buscar en las Escrituras, y esto es tremendamente interesante, porque uno puede aprender cosas con respecto a cómo se mueve Dios en este ámbito. Jesucristo, cuando vivió, y a pesar de que él tenía a su haber, y lo hizo en una ocasión cuando mandó a Pedro a sacar una moneda de un pez, eso él no lo hizo continuamente. Él no acudió a esas cosas como Satanás le dijo cuando lo tentó para que lo hiciera. La Biblia dice que en el ministerio del Señor Jesús, ¿quién lo sostenía? Las mujeres, de su dinero. Entonces, esto es interesante, entender que Dios, a pesar de que puede hacer las cosas de repente, es la forma en que Él sostiene su iglesia. Y yo de verdad le doy gracias a todos los dadores aquí, a los que son dadores generosos, y de verdad les doy gracias. Este lugar es un lugar que está en pie, porque hay gente que, yo alguna vez, Dios sabe que hay personas, tenemos cuánto, 30 años aquí, tuvimos 2 años afuera. Eduardo, bueno, que ha estado siempre también, Nano. Aquí hubo un momento en que yo personalmente no quería cerrar la iglesia un domingo. ¿Saben por qué? Porque había que juntar las monedas para pagar. Eso ha quedado atrás, de verdad, porque hay personas tremendamente generosas. Y Dios los bendice. Dios bendice al dador alegre. Y eso hay que entenderlo. Y es tremendo. A lo mejor a alguno le va a doler esto. ¿Has pensado alguna vez tener un hijo en tu casa? Tú tienes que pagar la luz, el agua y todo, y tu hijo trabaja y todo, y vive a costas tuyas. ¿Cómo te sientes? Este lugar hay gente que lo disfruta, pero a costa de otros. Entonces, Jesús fue pobre también. Por eso la iglesia de Esmirna le dice: yo conozco tu pobreza. Pero tú, ¿qué le dijo? Eres rico. Ahora, Jesús también, cuando se acercaron a él, gente que quería servir, pero quería servir por motivos egoístas. Y él dijo: está bien, pero lo primero, ¿saben qué? No hay dónde recostar la cabeza. No hay dónde. Entonces la gente se fue. Entonces, aquí los papás de Jesús, Jesús mismo, él vivió de esta manera, eran pobres en realidad, y pienso que ellos estaban tranquilos, esperando en el Señor lo que él tendría que hacer. Por eso le ofrecen un par de tórtolas o 2 palominos. La idea era que fuera un becerro, una oveja, pero ellos no podían. Y lo alucinante de todo lo que pasa aquí, dice: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y este hombre tiene aproximadamente 90 años. Este hombre, de alguna manera, y uno va para atrás, estamos hablando que estamos en el año, nació Jesús. ¿Cuánto tiene Jesús? Meses, ¿no es cierto? Días. De aquí va a saltar a los 12 años. O sea, si estuviéramos en los 12 años, pero aunque no, porque aquí está viendo un niño, un bebé, significa que él, si va para atrás, él fue un hombre que le tocó vivir en carne propia la invasión romana. Cuando uno hace historia en esto, porque a nosotros se nos olvida, acuérdense que han habido 400 años donde Dios estaba en silencio. El último que habló fue Malaquías. Y la historia, usted lee los libros de los Macabeos, nos cuentan lo que pasó ahí. Cómo vino un general griego, ¿no es cierto?, llamado Antíoco Epífanes, que se sentó allí porque ellos habían logrado una cierta libertad. Y este hombre los sometió, lograron un poco de libertad. ¿Pero quién vino? Los romanos. Y los romanos, si uno lee, por ejemplo, la Escritura y trae a la memoria la palabra del libro de Daniel, cuando a Daniel a Daniel y también a Nabucodonosor se le describe el imperio romano, léanlo.
Era un imperio horrible, horrible, horrible. Y a este hombre le tocó vivir eso. ¿Por qué lo digo? Dios lo pone en mi corazón y lo puso en mi corazón mientras estudiaba, porque no es chiste esperar todo lo que él ha esperado y lo único que a él lo animaba. Piensen, por favor, y quiero que reitero en esto, piensen lo que a él le ha tocado vivir. Yo lo dije, vive en un mundo con una religión corrupta, con unos desgraciados, perdón la expresión, que lo único que hacen es ganar dinero por medio de las personas que quieren con un corazón sincero venir delante del Señor y traen su palomino o traen su ovejita o lo que sea. No, está manchada, no te sirve, allá tienes que ir a comprarla. Traen dinero, no, ese dinero no sirve, tienes que comprar el dinero allá. Pero a pesar de todo eso, acuérdense que el propio Jesús, cuando él crece, les dice a ellos, porque la situación no cambió, les dice a ellos, ¿qué les dice? ¿Habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones? Y lo tremendo, reitero, y a mí esto es lo que me impresiona, y no solo de él, me impresiona de la dama también que va a nombrar después, que también es una anciana. Pero no siempre fue anciana, fue joven. Entonces, ¿qué los sostiene a ellos? Dice aquí, había un hombre llamado Simeón, ahora de la tribu de Simeón, obviamente le pusieron por producto de unos hijos de Jacob. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Era lo único que a él lo movía. Yo lo dije la semana pasada, debe ser un tipo rarísimo, que todos los días andaba merodeando, y reitero, Jerusalén a esta altura tiene 1000 años. Jerusalén a esta altura, los que les gusta la historia, era un lugar de ir a visitarlo. Entonces habían turistas seguramente, y los turistas realmente, oye, ese loco, no, uno que está esperando, no sé. Y es tremendo. ¿Por qué razón? Porque si, vuelvo a reiterar, si uno piensa, y esto a mí, mi preocupación grande hoy día es eso, le decía a algunos temprano, Jesús dijo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? Esta gente sabían, pero no hacían. Sabían, pero no vivían conforme a eso. ¿Por qué digo sabían? Porque si nos remontamos en la historia y salimos de Lucas y nos vamos a Mateo, Mateo sí nos cuenta una historia que él no nos cuenta, es que es la visita ¿de quién? De una caravana no menor que traía personas tremendamente importantes, que una estrella los había guiado, ¿para qué? ¿Para ver a quién? Y llegó a la casa de quién, o pasó por el lugar más importante, por la moneda, por llamarlo así, y le preguntó a nuestro presidente. Y nuestro presidente lo mandó con el obispo, o con el cardenal. Y el cardenal le dijo, sí, dice la Biblia. Debiendo haberle estado esperando, como este hombre. Por eso Jesús dijo algo cuando él le preguntaron, Señor, ¿serán muchos los que se salven? Y él dijo, no, van a ser pocos. Uno busca la palabra muchos en la Biblia y te vas a encontrar que muchos son los que se pierden, muchos son los que andan por el tercer camino. Busca la palabra muchos. Pocos son los que salvan. ¿Por qué? Porque el camino es estrecho. El camino es difícil. ¿No te le hizo difícil hoy día venir a la iglesia o no? ¿No tuviste problema con tu mujer a lo mejor? Satanás, y lo decíamos el miércoles, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si es lo que menos quiere, es que tú y yo, por favor, y quiero insistir en esto, vamos al cielo, oigan. Vamos donde está Jesús. Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Y les dijo a ellos, por favor, no se angustien. El miércoles hablábamos de qué hace la angustia, qué hace el temor, qué hace la preocupación. Nada. Al contrario. No se angustien. ¿Por qué?
porque me voy, ¿a qué? A preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Si de eso se trata esto, no se trata de otra cosa. Entonces, qué tremendo cuando uno puede mirar lo que acontece en el templo. 2 personas están esperándole. Y una, reitero, ha sido tan potente que a pesar de todas las adversidades que le tocó vivir y ver, porque esto es importante que lo entendamos. Nos van a tocar ver cosas, nos van a traicionar, nos van a difamar, nos van a calumniar, nos van a pasar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos de aquí. Somos extraterrestres. No somos de aquí, somos del cielo. Entonces, pero este hombre se paró y simplemente ahora, algo interesante, bueno, de ahí lo voy a decir. Dice: un hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él no lo vio crecer, no lo vio morir, no lo vio resucitar. No importa, bastaba que Dios le había dicho algo. Entonces, yo te pregunto algo, ¿qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué promesa te ha dado? ¿Tienes alguna promesa o no tienes ninguna? Porque Dios quiere prometer cosas y quiere hacerlas. Y quiere que tú de alguna manera puedas pelear con ella. Entonces, dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo: este es un himno tal. Aquí hay como 6 himnos que se han cantado. Pero lo alucinante es que es lo que es, vuelvo a repetir, este tipo loco. Yo me lo imagino así. Yo lo decía la semana pasada, es como cuando dice la escritura del libro Los Hebreos, de esas personas que andaban por los montes, dice, como el mundo no era digno de ellos, a lo mejor el mundo los miraba y decía: y esto infeliz, estos, no sé, puede decir estos punky, o no sé, pero el mundo no era digno, a lo mejor este hombre lo miraban así. Pero la diferencia, ¿cuál es? De cómo te mira el mundo y cómo te mira Dios. Si de eso se trata esto. Hay gente que anda buscando la aprobación del mundo. Creo que es el error más grande. No tenemos que buscar la aprobación de Dios. Por eso dice: no temas al que puede matar el cuerpo, teme más bien al que después de muerto puede echar en el infierno. Entonces, de eso se trata. Entonces, este hombre vivía, yo imagino que aquí él debe haber irrumpido. No sé cómo te sentirías tú que estás con tu niño y viene alguien y te quita el niño un poco menos de los brazos. Imagino a la Ivana, se le erizan los pelos: ¿qué te pasa con mi niño? O a cualquier otro. Pero lo tomó. Y debe haberse creado un ambiente tan especial. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. La Shekinah, la gloria de Dios. De él se creó un ambiente tremendamente especial. Y él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No sé, algunos estamos más viejos que otros. Pero si te tienes que ir hoy día, ¿estás contento, no? ¿Te sientes satisfecho? Que es tremendo, digamos, va a enfrentar la muerte. No tiene, voy a decirlo de esta manera, no tiene más que los libros del Antiguo Testamento. Tú y yo tenemos todos los libros del Nuevo Testamento. Conocemos a un hombre que fue al cielo, llamado Pablo. Pero él podía esperar este momento de pasar de este mundo al mundo de Dios. ¿Por qué? Porque él ya estaba satisfecho, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Yo le dije: con Jesús no puede ser ambiguo.
Fíjense que usted puede hablar de Dios en una discusión, no hay problema. Pero cuando llega Jesús, ahí está el problema. Entonces Jesús, lamentablemente, y Él lo dijo, conmigo o sin mí. Se recoge o se desparrama. Y como dice en el Nuevo Testamento, Jesús lo dijo a la iglesia de la Odisea, tibio, frío o caliente. Es como yo le digo, creo que lo más tremendo de esto, ¿sabe qué es lo que es? Es poder vivir una vida. Yo voy a reiterar lo que he estado diciendo todo este último tiempo. Dios quiere que seamos felices. Eso es lo que nos dicen Filipenses. Él quiere que seamos felices. Pero para ser feliz hay que estar contento con lo que uno está viviendo y tiene ahora. A eso Dios nos invita a nosotros. Pero hay personas que de repente, bueno, por diversas razones pareciera que no pueden ser felices, pero Dios te invita a ser feliz en realidad. Entonces Jesús claramente, y reitero, creo que lo más tremendo es llegar a un momento en tu vida, a lo mejor, y saber que con tu vida a lo mejor no has hecho lo que Dios. Y quiero reiterar algo con esto, por favor. La Biblia nos habla de dones. Todos son importantes y no todos hacen lo mismo aquí. Por ejemplo, el evangelismo, lo hemos dicho. El pastor Chuck lo decía, cuando él decía que a alguien le decían, hay que evangelizar, y la gente decía, no. Y cuando tocaban una puerta decía, ojalá no salga nadie, por favor, ojalá no salga, porque no todos tienen ese don. Si usted lo busca, el libro de Romanos, entonces aquí todos, yo vuelvo a reiterar, hay que hacer lo que Dios te ha encomendado a hacer. Yo reitero, vuelvo a reiterar lo que dije al principio, hay personas que realmente son las que sostienen este lugar. Y de verdad. Entonces, con Jesús, o es o no es. Por eso le dice, Él va a causar conflictos. Porque eres de Él o no eres de Él. Y luego le dice, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Justamente cuando Jesús hace esto, la gente muestra, ¿no es cierto? Porque hay algo que es muy sencillo, y yo quiero decirlo con una palabra. De lo que habla la boca, está lleno tu corazón. ¿Quieres saber qué tan buen cristiano eres o qué tan mal cristiano eres? ¿O quieres saber qué es lo que hay realmente en tu corazón? Escúchate. Y te vas a dar cuenta. Y Dios nos invita a de verdad, como hemos visto en estas personas anteriormente, que lo único que hacen es hablar de Jesús, porque ¿qué más podemos hacer? Es como lo que yo les decía cuando conocí a Margarita, lo único que quería era decirle al mundo entero que había conocido a Margarita. El mundo no la conocía a Margarita, pero yo estaba contento porque había conocido a la Margarita y quería decírselo al mundo entero. Ahora no estoy tan contento. Pero de eso se trata. Entonces, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. Lo mismo, ¿saben qué? Yo lo decía, y creo que lo he dicho alguna vez, yo viví en una época, yo ya tengo 64 años. El mundo ha cambiado notablemente. Pero en la época en que yo viví, yo me acuerdo algo que no es menor, que lamentablemente muchas mujeres que convivían, tenían diversas relaciones, ¿sabe qué? Le importaba un comino a los hijos. ¿Sabe lo que le importaba? Era el hombre. El hombre. Y por ese hombre eran capaces de hacer lo que fuera. Estamos hablando, los que son viejos sabrán eso. Cabros chicos botados que le importaba un comino. Esta mujer dice que estuvo 7 años casada. Si se casó a los 14, a los 21 quedó viuda. Si se casó a los 16, sumen. Y de ahí en adelante, ¿a qué se dedicó? Si yo voy más adelante, vamos a encontrar un cabro chico de 12 años, llamado Jesús, al cual la gente se quedó sorprendida. Seguramente la próxima semana voy a hablar de él. Y su mamá y su papá también. Y él le dice algo a ellos. ¿Se acuerdan lo que le dice cuando ellos le dijeron, hey, ¿por qué nos has tenido tan preocupado? Y él dijo, ¿perdón? ¿Perdón? En los negocios de mi padre.
A eso estuvo dedicado Jesús sus años de vida. Entonces, esta mujer lo mismo, yo reitero. Entonces, ahora yo quiero decir algo que no es menor, porque me gusta lo que dice en 1 Corintios 15, al final, cuando dice que el Señor, y en otros textos, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor. Las personas pueden pensar que a veces están tomando un camino equivocado, pero recuerden que Jesús claramente le dijo a la gente, cuando venían mucha gente siguiéndole a él sabía que muchos de esa gente venían por razones equivocadas. Recuerden cuando él convirtió los panes y los peces en esa multitud, ¿qué es lo que querían hacer con él? Hacerlo rey. Porque a ellos les interesó, con este no trabajó nunca más. Y él los dejó. Y a este otro grupo de personas se dio la vuelta y le dijo, ¿saben? Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo. No le dijo si quiere ser creyente, discípulo, si quiere alguno ser mi estudiante. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Y tercero, sígame. Estas personas eso hicieron con su vida. Este hombre, eso hizo con su vida, a pesar, vuelvo a reiterar, quiere el hazme reír de Jerusalén. Ahí viene el loco de nuevo. Pero llegó el día en que sus ojos vieron lo que se le había prometido. Y esta mujer, reitero, era viuda de hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué importantes son estas personas. Vuelvo a reiterar, recuerden que aquí hay toda una cosa religiosa. Aquí habían oraciones que se hacían en público. Habían ayunos que se proclamaban ahí. Acuérdense que al Señor se le presenta por medio de Jeremías y le preguntan, Señor, ¿qué vamos a hacer con estos ayunos? Y Dios dice, perdón, ¿qué ayuno están hablando? Yo no les he llamado a hacer ayuno lo que ellos estaban haciendo. Y dice, si ustedes quieren ayunar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Visitar las huérfanas, bla, bla, bla. Uno tiene que tener cuidado. Y lo más importante de todas estas cosas espirituales son, como dijo, no sepa la izquierda, perdón, la derecha, no sepa la izquierda lo que hace la derecha. Si es andar proclamando, yo hago esto otro. ¿Sabe de qué es lo que es eso, no? Esa es señal de fariseísmo. Esa es señal de religiosidad, de religión. La religión, los religiosos hacen eso. Pero el creyente no. Esta creyente, vuelvo a reiterar también, a lo mejor todos la miran la abuelita, la vieja, dirían algunos, la loca, no sé. Pero para ella era como lo que decía la Escritura, mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Y dice, y era viuda hacia 84 años. Significa, ¿qué edad tenía? 100 y tantos años. Y aquí estaba en pie, camino a la iglesia. Nada la apartaba de esto. Porque estaba clara. Dice, esta presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No hay nada mejor que las buenas noticias que le podemos dar a las personas con respecto a lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús quiere hacer y cómo Él puede cambiar la vida de los hombres. Entonces, lo importante de todo esto, por favor, la solución a los problemas no están. Por ejemplo, ahora vamos a tener votación nosotros. Hay que ir a votar, hay que hacer lo que hay que hacer, pero la solución no está ahí, ¿no? No es porque cambie un gobierno o otro gobierno, de repente cuando uno empieza a indagar acerca de ellos, Dios mío. Imagínense lo que le pasó a nuestro ministro, ¿de qué es lo que era? Se puso cariñoso. No, pero la posición de poder, el poder corrompe. Piensa en todo lo que hizo este hombre. Lo que dicen que llamó, que hay un problema ahora que investigaciones, pero ¿cómo se llama? Lo de arriba, los secretos, fueron y hicieron cosas que los otros ni sabían. Sí.
reitero, cuando uno va más adelante, acuérdense que a Juan el Bautista se le preguntan cosas. Y él le dice a uno, no cobren de más, ¿se acuerdan? Porque el mundo ha sido siempre igual. Si la corrupción ha estado presente, ¿por qué está la corrupción presente? Porque el hombre es un hombre caído. Entonces lo interesante es que los hombres, vuelvo a reiterar, pueden cambiar la vida. Dice, y hablaban del niño a todos los que esperaban en Jerusalén. Entonces, por favor, yo los invito una vez más a tomar en consideración estas cosas y no importa lo que nos pueda tocar vivir o lo que nos pueda pasar, sigamos sirviendo a nuestro Dios. Dice, después de haber cumplido todo lo que prescrito la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La Biblia nos dice una sola cosa, que tú y yo debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, nada más. A eso nos invita Dios. ¿Te quieres comparar con alguien? Compárate con Jesús. Cuando yo me comparo con Jesús, cada día me doy cuenta, es como realmente no quiero acercar mi mano a la luz, porque no me la lavé bien. Todos tenemos dificultades y problemas, pero yo reitero, yo doy gracias a Dios porque Él no solo murió en la cruz por nosotros, sino que el Padre lo ha hecho sumo sacerdote, lo ha hecho nuestro abogado, y Él sabe que nos vamos a caer, pero sabe que podemos levantarnos. Si eso es lo hermoso de esto. Podemos haber hecho cosas terribles, pero siempre los brazos de Dios van a ser brazos extendidos. Dios no nos va a juzgar. O sea, aquí el único problema es el hombre y nosotros mismos, que a veces yo lo he dicho, a veces la gente tiene que arrepentirse. Pero no arrepentirse del pecado, porque el pecado ya se lo perdonaron. Tiene que arrepentirse de que no cree en el perdón que Dios le ha dado. Miren, piensen en David. David tuvo un año. Lo que él hizo fue horrible. No solo se levantó, primero no fue a trabajar. Lo primero que hizo, dice que no fue a trabajar. Salió, así dije, la mandó a buscar, se acostó con ella y pensó, ya, como este hombre. Si uno lo piensa, este hombre hasta le subió el sueldo. No sé qué habrá hecho, la mandó de vuelta y ella le tiene que contar después lo que ha acontecido. Y él, para cubrir su pecado, ¿qué hizo? Mandó a buscar a su esposo. Y le dijo, ya ándate para la casa, tranquilo, lo he hecho bien. Pero este hombre tenía un compromiso con sus soldados. Dijo, no. Si mis hombres están allá, yo no puedo estar con mi mujer como es. Y se quedó ahí. Lo trajo o no, ahora lo invitó a una cerveza, un pisco sour. Se emborrachó. Pero tampoco. ¿Y qué hizo? Los mandó matar. Pero me encanta el rey David cuando él se arrepiente en el Salmo 51 y en el Salmo 32. Y cuando él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, porque mis pecados siempre están delante de mí en contra de ti. Pero él dice también, bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. Si de eso se trata esto, y a veces solo nos cuesta entender. Si todos nos vamos a caer, pero lo importante es arrepentirnos. Lo importante es decirle a Dios, Señor, perdóname. Y Él dice, está bien, ya está cubierto. Acuérdate que Jesús murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. No te estoy animando a que peques, pero vas a pecar. Los que manejamos, los días me fui con alguien para arriba, bueno, la otra vez con la Margarita, los días también con alguien, ahí uno se enfrenta a cada individuo en la calle. Y uno se enoja a veces. Y pueden pasar otras cosas. Pero lo importante es qué es lo que es eso. Entonces, Dios es un Dios de amor que tenemos, un Dios tremendamente tierno y un Dios que nos quiere en el cielo. Y por eso nos dice, sométete a Dios, resiste al diablo, Él va a huir de ti. Pero sométete a Dios, acepta la voluntad de Dios. Y sobre todo, ¿saben qué? Sigamos caminando con fe, creyendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si
Si tenemos al lado a Dios, ¿a quién más queremos? Como decía, ¿se acuerdan de ese hombre que dijo el Salmo 73? ¿A quién tengo en los cielos? Nada más deseo. Entonces, por favor, creamos, seamos consecuentes y que Dios nos ayude a esperarlo de la mejor manera. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por amarnos. Gracias por todo, Señor. Gracias porque de verdad, Señor, yo no tengo nada más que agradecimiento, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdalos a cada uno a seguir caminando, colocando los ojos en Jesús, Señor, en ninguna otra cosa, Señor, en ningún otro ser, en ninguna otra persona, solo en Jesús, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.